Dios te bendiga, te habla tu amigo y hermano Juan Álamo. En esta ocasión con un nuevo video titulado ¿Por qué un ángel terminará de predicar el Evangelio de Cristo? Vamos rápidamente con dos versículos en la Biblia. Vamos a Mateo 24, versículo 14. Este capítulo donde el Señor les habla a sus discípulos del fin de los tiempos o del fin del siglo y de todas las señales que vendrían antes de la consumación de los tiempos. Así que la palabra leen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el versículo 14: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Vamos rápidamente a Apocalipsis 14, versículo 6. Dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Vamos a dejarlo hasta ahí. Bueno, este tema, ¿por qué un ángel terminará de predicar el evangelio? Hay muchas personas que dicen que Cristo no ha venido porque el mensaje del evangelio no ha sido predicado, y por consiguiente Cristo no puede venir hasta que el mensaje de Cristo, su mensaje, no se predique en todo el mundo. Pues déjeme decirle que esa no es una de las razones por las cuales Cristo no ha venido. Porque nosotros los cristianos, los creyentes, los que servimos a Jesús, no vamos a poder terminar de predicar el evangelio. Nosotros no lo vamos a hacer. Como muchas personas dicen que nosotros somos los que vamos a terminar de predicar el evangelio, que Cristo no ha venido porque el evangelio no ha llegado a grupos étnicos o grupos, razas indígenas que todavía el evangelio no ha llegado a ellos, y por lo tanto Cristo no puede venir. Pues fíjense que es un error decir eso, porque el evangelio no lo vamos a terminar de predicar nosotros. Lo va a terminar de predicar un ángel que lleva, o que Juan vio que llevaba el evangelio eterno. Años atrás, nosotros nos podríamos haber preguntado ¿por qué un ángel va a terminar de predicar el evangelio? ¿Por qué no la iglesia? ¿Por qué no nosotros? ¿Por qué un ángel? Y posiblemente, si surgió esa pregunta, posiblemente no nos podríamos preguntar por qué o contestar por qué. Perdón. Pero a estas alturas que estamos viviendo en el 2013, esta pregunta tiene una contestación. De la manera que ha evolucionado la tecnología, y la tecnología ha incrementado y el conocimiento ha incrementado, podemos ver de qué forma el anticristo en la gran tribulación va a tomar control total del mundo. ¿Por qué este ángel va a predicar el evangelio? Porque en el tiempo de la gran tribulación, donde déjeme decirle que todavía van a haber santos,
van a haber cristianos allí. Mucha gente piensa, dice, no, no van a haber cristianos. Claro que sí, la Biblia comprueba que sí van a haber cristianos en esa época. Y que sí que van a haber gente que se van a salvar en esa época. De que la iglesia como tal, la iglesia que va a ser arrebatada no esté, es una cosa, pero sí van a haber personas creyentes allí en la gran tribulación y personas que se van a salvar. Así que podemos ver en qué forma el anticristo va a tomar control total a través de la misma tecnología. Y en este tiempo, el anticristo va a tomar control de todas las telecomunicaciones habidas y por haber. Satélites, radio, cadenas televisivas, microondas, toda clase de comunicación o telecomunicación que pueda existir en aquel tiempo de la gran tribulación. Incluso el mismo YouTube por aquí, por donde estamos transmitiendo este mensaje. Todo esto, los creyentes que estén en esa época no van a poder transmitir el evangelio a través de estas telecomunicaciones o comunicaciones que hayan en ese entonces, ni podrán hacer eventos en ninguno de los estadios o teatros, porque el anticristo tomará control total de todas estas tecnologías y telecomunicaciones, satélites, etcétera, etcétera. Tomará control de ellas y será imposible para los creyentes que estén en esa época poder expandir el evangelio. Era como en la iglesia primitiva, que tenían que meterse en catacumbas porque era un delito servir a Cristo y predicar a Cristo. En esta época, donde la persecución de los santos será inmensamente cruda, terrible, no podrán expandir el evangelio. A una que otra persona tal vez, a escondidas o qué sé yo, pero como tal, expandir a multitudes será imposible. Así que por eso este ángel tiene que entrar y tomar acción y traer el mensaje, el evangelio eterno. La palabra evangelio que es euangelion, una palabra un poco difícil de pronunciar en el griego, es EUANELION, que significa buenas nuevas. Esta palabra describe la muerte, o sea, la crucifixión, muerte y resurrección de Cristo. Vemos que Cristo predicó anteriormente a su muerte un evangelio de que el reino se había acercado. Pero luego que Cristo se fue, el evangelio que los apóstoles predicaron fue el evangelio de la crucifixión, muerte y resurrección de Cristo y de la vida eterna o del reino eterno. Por eso podemos ver en Mateo 14 que Cristo dijo que hasta que este evangelio del reino no fuera predicado en todo el mundo, no podía llegar el fin. Y por eso es que muchos se basan de que pues no puede llegar el fin, ni Cristo puede venir, porque hasta que no se predique el evangelio, no puede llegar el fin. Pero vemos en el capítulo 14 de Apocalipsis que allí, en ese momento, es que tiene cumplimiento esa profecía dada por Cristo en Mateo 24:14. Allí este ángel llevará a todo el mundo el evangelio eterno. Fíjese,
El mismo versículo 6 dice que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. Cada vez que encontramos esta palabra de los moradores de la tierra, se indica que es a la gente que no tiene a Cristo, que no adoran a Cristo o que no han recibido a Cristo. Siempre que usted vea la palabra moradores, los moradores de la tierra, hace separación de los que sirven a Cristo y de los que no. Ahí no está incluyendo a la gente que sirve al Señor. Vamos a comprobar esto rápidamente. En el capítulo 13 de Apocalipsis, el mismo libro, versículo 8, para que ustedes vean a quién se refieren los moradores de la tierra. Dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Así que todos los que no están en el Cristo, en el libro de la, escrito en el libro de la vida, se identifican como los moradores de la tierra. Volvamos atrás al capítulo 14, versículo 6. Y fíjese que aquí es donde entra todos los grupos étnicos y todos los grupos indígenas que puedan haber en el mundo en ese entonces, para que no tengan excusas de que yo no conocí del Evangelio de Cristo. El versículo mismo sigue diciendo, como acabo de leer, para predicarlo a los moradores de la tierra, dice, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. O sea que no va a haber nadie que tenga la excusa de que yo no escuché de este evangelio, porque va a ser predicado a toda nación, toda tribu. Ahí incluye los grupos étnicos o los grupos indígenas que estén en las más extremidades de la tierra, que donde nosotros los creyentes no hayamos podido alcanzar. Allí van a ser alcanzados a través de este ángel. Y no van a tener excusa de decir, yo no escuché del Evangelio de Cristo, porque este ángel lo dará a conocer. Y brincamos al versículo 12 de ese mismo capítulo 14 para comprobar de que sí, hay muchos versículos más que comprueban que van a haber creyentes en ese entonces. Pero dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Vuelvo y lo leo. He aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. La paciencia. Todo aquel que ha creído en Cristo en ese momento va a poder soportar todo lo que venga. Todo lo que venga, y no va a ser fácil en ese momento. Van a haber personas que se van a salvar, pero tú que estás viviendo y que tienes la oportunidad hoy de poder aceptar al Señor, no esperes ese momento, porque sí van a haber personas que se van a salvar y sí van a haber creyentes que van a estar ahí, pero va a ser muy difícil de que se salven y de que sean pacientes y de que aguarden y de que guarden los mandamientos y de que guarden la fe en Jesús. Va a ser requete difícil. Así que no esperes que llegue ese momento. Hazlo hoy. Acepta a Jesús como tu Salvador hoy, para que cuando Cristo venga por su iglesia, tú puedas ser levantado juntamente con todos nosotros y
vivir con Cristo Jesús por toda la eternidad. Así que esta es la razón por la cual un ángel va a predicar el Evangelio, o va a terminar de predicar el Evangelio, porque todos, como dije, todos los sistemas van a estar controlados por el anticristo. Va a ser imposible predicar en ese tiempo. Aún ahora y años atrás, y en 2000 años atrás, la iglesia primitiva tuvo persecución y tuvo que esconderse para poder expandir el Evangelio. Y hoy en día todavía hay países donde matan a los creyentes por predicar el Evangelio. Imagínese usted cuando el anticristo saque las uñas, los 3 años y medio que resten a la gran tribulación y la ira de Dios. Imagínese usted solamente cómo será, en qué forma podrá usted, si es que está aquí, predicar el Evangelio. Así que no espere, hágalo hoy. Así que simplemente quería traer esta explicación de por qué un ángel va a terminar de predicar el Evangelio, y de que nosotros, la iglesia, no vamos a terminar de predicar el Evangelio. No vamos a poder terminarlo. Van a seguir existiendo grupos étnicos donde no vamos a poder llegar, y este ángel lo va a hacer posible. Así que, como siempre digo, suscríbanse a mi canal en YouTube para más videos como este. Como le digo, y gusten mi página en Facebook, El Fin Se ha Acercado, a Twitter, Fin Se ha Acercado, o @Fin Se ha Acercado, y aquí comenten y gusten el video para que así, como siempre les digo, otras personas puedan recibir el video. Así que hasta la próxima, que el Señor les bendiga.